Word of God La palabra de Dios is mentioned more than 35 times in the 119th Psalm. La frase palabra de Dios se menciona más de 35 ocasiones en el Salmo 119. In verse 105 we have this counsel. En el verso 105 del Salmo 119 tenemos este consejo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Is it any wonder that then the pioneers of the Seventh-day Adventist faith Entonces será por eso que los pioneros de la fe adventista del séptimo día, as they were establishing the Seventh-day Adventist Church, mientras ellos estaban estableciendo la iglesia adventista del séptimo día, that they declared that the Bible and the Bible alone was their foundation of faith and practice. que ellos declararon que la Biblia y la Biblia sola era el fundamento de su fe y de su práctica. Because there is the true light, Porque allí hay una verdadera luz, there is the true lamp esa es una verdadera lámpara that leads us along the path to eternal salvation. que nos conduce enteramente al camino de la salvación eterna. If we come back to Psalms 119 verse 9, Si nosotros vamos de regreso al Salmo 119, verso 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? ¿con qué limpiará el joven su camino? And the answer is very simple. Y la respuesta es muy simple: By taking heed thereto according to thy word. con guardar tu palabra. And then we come to verse 11. Entonces vamos al verso 11. Thy word have I hid in mine heart, En mi corazón he guardado tus dichos that I might not sin against thee. para no pecar contra ti. Oh, we could go through all those 36 verses that deal with the word of God. Nosotros podemos ir y ver todos esos versos, como 36 versos que tratan acerca de la palabra de Dios en este salmo. And again, it's always the center of the word that makes for the truth of God. Y otra vez es el centro que hace la verdad de Dios. La palabra es el centro de la verdad de Dios. Like the reformers of the 16th century, Como los reformadores del siglo XVI, Seventh-day Adventists believe in sola scriptura, los adventistas del séptimo día creen en la sola escritura. and no human document can take the place or equal the scriptures. Y ningún documento humano puede tomar el lugar de la escritura o ser igual a la escritura. Our final authority is the words of the scriptures, Nuestra autoridad final son las palabras de la escritura, because we know that's the divine word of God. porque nosotros sabemos que esa es la divina palabra de Dios. And every Seventh-day Adventist that follows that principle Y cada adventista del séptimo día que sigue ese principio will be a daily student of the word. será un estudiante que vaya a la palabra diariamente. They'll be studying to show themselves approved unto God. Y deben estudiar para mostrarse que están aprobados delante de Dios. Workmen that needeth not to be ashamed, Obreros que no deben de avergonzarse and rightly dividing the word of truth. y que enseñan diligentemente la palabra de Dios. And yet Satan has sought to take us away from the word of God. Pero aún así Satanás ha buscado alejarnos de la palabra de Dios. The Protestants of the Reformation refused to take human documents as equal to the Bible. Los protestantes del tiempo de la Reforma rechazaron tomar los documentos como iguales a la Biblia, documentos humanos iguales a la Biblia y ponerlos al mismo nivel. They rejected church tradition, Ellos rechazaron la tradición de la iglesia, no matter how old it no was, importa cuán antigua era esa tradición, because that could not compete with the perfect power of the Word of God. porque esa tradición de iglesia no podía competir con el poder perfecto de la palabra de Dios. And still today, faithful Seventh-day Adventists proclaim the Bible alone as their foundation of truth. Y aún el día de hoy, adventistas fieles proclaman que la Biblia sola debe ser el fundamento de la verdad. But Satan seeks to derail that policy of living.
Pero Satanás trata de desviar esta manera de vida. Therefore, the pioneers of the Adventist Church did not create a church manual. Es por eso que los fundadores o los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no crearon un manual de iglesia. However, as the years went by, Como sea, cuando empezaron a pasar los años, there were those that believed that we should follow the Protestant churches. había dentro de la Iglesia Adventista aquellos que creían que debíamos seguir el ejemplo de las iglesias protestantes. And therefore develop a church manual, Y por lo tanto ellos desarrollaron un manual de iglesia, which would help to define discipline in the church, el cual fue usado para definir lo que era la disciplina en la iglesia and also to give instructions in other areas. y también para dar instrucciones en otras áreas. And to many that seemed a logical thing to do. Y para muchos eso parece ser un asunto lógico para llevar a cabo. But some of the old foundation members of the church, Pero algunos de los hombres de más edad, fundadores de nuestra iglesia, they warned against it. ellos se opusieron a este pensamiento de tener un manual de iglesia. And they advised against the establishment of such a manual. Y ellos aconsejaron en contra de tener un manual de iglesia y del establecimiento del manual de iglesia. But eventually, Pero eventualmente, in 1883, en 1883, 20 years after the Seventh-day Adventist Church was established, 23 años después de que se había establecido la iglesia adventista, the cry for a church manual became so strong el pedido para tener un manual de iglesia llegó a ser muy fuerte, that the General Conference set up a committee to decide whether or not there'd be a manual established. que la conferencia general estableció un comité para ver si se podía tener un manual de iglesia o no. However, Como sea, after they had prayerfully considered this suggestion of a manual, después de haber considerado a través de momentos de oración esta sugerencia de tener un manual de iglesia, they rendered their report. ellos escribieron su reporte. And that report was recorded in the Review and Herald, November 20, 1883. Y ese reporte apareció en la Review and Herald en noviembre 20 de 1883. And here is a major part of that report. Y aquí está una gran parte de este reporte. En una opinión unánime del comité designado para considerar el asunto de manual de iglesia, se nos ha aconsejado, se nos ha dicho que no es aconsejable tener un manual de iglesia. Nosotros lo consideramos innecesario porque nosotros ya hemos vencido grandes dificultades relacionadas con nuestra iglesia sin un manual. Sigue diciendo, en la perfecta armonía que existe entre nosotros y se ha mantenido la perfecta armonía que existe entre nosotros sin este manual. Sería para muchos de nosotros como un paso el tener un manual hacia la formación de un credo o una disciplina, otro más que la Biblia. Y es algo siempre, y tener un manual es algo que siempre nos hemos opuesto como denominación. Si nosotros tuviéramos uno, nosotros tendríamos miedo de muchos, especialmente de aquellos que empiezan a predicar. Ellos lo estudiarían y obtendrían guía en asuntos religiosos de este manual, en lugar de ir a buscar la Biblia y en lugar de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y obviamente cuando se necesita en diferentes experiencias genuinas tener un conocimiento de lo que el Espíritu de Dios nos puede decir a nuestro pensamiento. Se pensó que pasos similares, el hecho de tener un manual de iglesia,
pasos similares a otras iglesias lo habían tomado. Al principio con una simplicidad, pero después llegó a formar parte de eso y después llegó a quitarle la vida a la espiritualidad de esa iglesia. ¿Por qué nosotros deberíamos imitarlo? El comité cree, en pocas palabras, que el hecho de tener un manual de iglesia no va conforme a la Biblia. En lugar de elaborar un manual de iglesia y de ordenanzas de iglesia. And so you notice that they rejected the idea of a church manual. Entonces ustedes notan que ellos rechazaron la idea de un manual de iglesia. How wise these men were. ¿Cuán sabios fueron estos hombres? They saw that would be following the fallen churches of Christendom. Ellos vieron que si tenían un manual de iglesia es como iban a estar siguiendo el ejemplo de las iglesias caídas de la cristiandad. And they saw that it would be like establishing a creed. Y ellos lo vieron como que iban a estar estableciendo un credo. And they noticed that other churches had a manual and it had led them away from the truth rather than to the truth. Y ellos notaron que otras iglesias también habían tenido un manual y ese manual los había conducido fuera de la verdad. And those churches had become formal and they had become without genuine Christianity. Y que esas iglesias habían llegado a ser nada más formales, pero sin una espiritualidad genuina. And they were lacking in spirituality. Y ellos no tenían una espiritualidad. And their question is a very valid one. Y su pregunta es una pregunta muy valiosa. Why should we follow them? Entonces, ¿por qué nosotros debemos hacer lo mismo que ellos? You see, we have seen what has happened when other churches have had a manual. Y nuestros líderes dijeron, nosotros hemos visto lo que ha sucedido con otras iglesias cuando tuvieron su manual. This report was rendered to the General Conference. Este reporte fue enviado a la Conferencia General. And the General Conference Committee accepted this report. Y el comité de la Conferencia General aceptó este reporte. But the next week, after this report had been in the Review and Herald, Pero la siguiente semana después de que este reporte apareció en la Review and Herald, the then General Conference President, Elder George Butler, el que era en aquel entonces el presidente de la Conferencia General, el pastor Butler, he felt constrained to add more to what had been put into the report. él se sintió constreñido de apoyar lo que había sido puesto en el reporte. And so he wrote an article in that review of the 27th of November 1881. Y entonces él escribió un artículo en la revista el 27 de noviembre de 1883 y dice así: cuando los hermanos que han favorecido un manual de iglesia o han contendido para que este trabajo se llevara a cabo, no se debía de haber tomado como un crédito o una disciplina, o no se debía tomar como que tuviese autoridad cuando se disputasen ciertos puntos, pero nada más debería ser considerado como un libro que tuviera ciertos tipos o tips de ayuda para aquellos que tuviesen poca experiencia. Bueno, pero esta no era la evidencia de lo que se iba a desarrollar después, porque si iba a ser publicado bajo el auspicio de la Conferencia General, entonces este llevaría el peso de su autoridad y sería consultado por muchos de los jóvenes pastores. Y este manual gradualmente moldearía y le daría forma al cuerpo entero, es decir, a la iglesia en su totalidad. Y aquellos que no lo siguieran iban a ser considerados como que iban a estar fuera de la armonía establecida por los principios de la iglesia organizada o del orden de la iglesia. Y realmente este es el objetivo del manual de iglesia. ¿Qué uso se daría si no se completaría tal resultado? ¿Cuál sería el resultado? ¿Habría un beneficio entero o habría un beneficio? ¿Nuestros ministros serían más originales, hombres de más confianza en Dios? ¿O ellos dependerían en grandes emergencias de este manual?
su experiencia espiritual sería más profunda y su juicio más confiable? ¿O ellos pensarían ir en otra manera, en otro lado? ¿O preservarían la simplicidad y tendrían prosperidad? Sería mejor no tener un manual de iglesia por esta y otras razones. El manual de iglesia fue rechazado y probablemente nunca se debe traer este tema otra vez a la conversación. In the first part of the presentation by Elder Butler, En la primera parte de la presentación del pastor Butler, presidente de la Conferencia General en aquel tiempo, he almost seemed prophetic. él parecía que estaba dando una profecía. The dangers that would take place if we actually had a church manual. Los peligros que se llevarían a cabo o que sucederían si nosotros tuviésemos un manual de iglesia. And he gave the reason why we should not have a church manual. Y entonces él dio las razones por las cuales nosotros no deberíamos de tener un manual de iglesia. And gives the consequences that would happen if we had a church manual. Y en ese reporte también él da las consecuencias si nosotros no tendríamos un manual de iglesia. He pointed out that these wouldn't just become suggestions. Él dijo que nosotros, que estas cosas que iban a estar en el manual no solamente llegarían a ser sugerencias Or hints for help o algunos consejos de ayuda for those of little experience. por aquellos que tuvieran poquita experiencia. But because it would be put out by the General Conference, it would have authority. Pero debido al hecho que iba a ser expuesto, apoyado por la Conferencia General, ese mismo manual iba a llevar implícita una autoridad. And it would become like the law of the Seventh-day Adventist Church. Y iba a llegar a ser ese manual como el Señor de la Iglesia Adventista. And of course, that was against the Scriptures. Y por supuesto, eso estaba en contra de la Escritura. No one was to control another individual. Nadie debe controlar a otro individuo. And no human document should be designed that would have that kind of level of authority. Y ningún documento humano debe ser diseñado para tener ese tipo de nivel de autoridad. And he pointed out that there were those that perhaps would have taken another course. Y él también dijo que iba a haber aquellos que iban a tomar quizá otro curso. They would be considered out of harmony with the church. Y aquellos que no obedecieran el manual iban a considerar se les iba a considerar como que iban a estar en desarmonía con la iglesia de Dios. And therefore, they may be disciplined. Y entonces, en algunos términos, ellos iban a ser disciplinados. Then he asks a question. Y entonces él hace una pregunta. And really, is that not the object of a manual? ¿Es realmente ese el objetivo de un manual? To control the people. Controlar a la gente. But God doesn't call for leaders to control the people. Pero Dios no llama a los líderes para controlar a la gente. Leaders are called to counsel. Los líderes son llamados para dar consejo. Give holy counsel from the Scripture. Pero su consejo debe ser santo de la Escritura. To explain the word in its simplest form. Para explicar la palabra en su manera más simple. And to encourage people to follow the word of God in their lives. Y para animar a la gente a seguir la palabra de Dios en sus vidas. And he asks the question then. Y entonces él hace otra pregunta. Would our ministers be broader? Nuestros ministros sabrían más. Would they be more original? Serían más originales. Would they be more self-reliant men? Ellos serían hombres de más confianza. Would they be better depended upon in a great emergency? Y tendrían más confianza de depender sobre ese manual en una gran emergencia. Would their spiritual experience be deeper and their judgment more reliable? Y si se tuviera un manual, su experiencia espiritual sería más profunda y más confiable. We think the tendency all in the other way. Pero nosotros hemos visto que los resultados han sido diferentes. We have now had a manual Nosotros hemos tenido ahora un manual
for well over 70 years. Más o menos por cerca de 70 años. And we might ask these questions again. Y nosotros nos podemos hacer estas preguntas otra vez. And then we examine what has happened since we've had a church manual. Y nosotros debemos ver qué ha pasado desde que hemos tenido un manual de iglesia. So let's ask those questions or answer those questions now. Vamos a contestar esas preguntas otra vez ahora. What would be on the whole the benefit? ¿Cuál sería todo el beneficio? Would our ministers be broader, more original, more self-reliant men? Nuestros hombres serían una mentalidad más amplia, hombres de más confianza. The evidence is no. La evidencia es no. Because most ministers today are so dependent upon the conference. Porque muchos ministerios, muchos pastores ahora dependen mucho de la asociación. And they're dependent upon the leaders of the conference. Y dependen de los líderes de la asociación. To tell them what to do. Para decirles qué deben de hacer. When indeed we should be listening to the voice of the Holy Spirit through the study of God's Word. Cuando en realidad deberíamos estar escuchando la voz del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra de Dios. Any minister that follows another man Cualquier pastor que sigue a otro hombre is in great danger of going away from the truth of God está en gran peligro de desviarse de las verdades de la palabra de Dios and leading his congregation astray. y también llevar hacia allá, a ese punto, a su congregación. The next question La segunda pregunta that Elder Butler asked, que el presidente de aquel tiempo de la conferencia general preguntó: would they be better depended on in great emergencies? en grandes emergencias, ¿sería mejor para ellos depender del manual de iglesia? They would know how to act quickly. Ellos sabrían cómo actuar rápidamente. They'd have to go through committees and go through higher up officials. Ellos tendrían que ir a través de los comités y oficiales de más alta jerarquía. And sometimes in emergencies we have to act quickly. Y a veces en momentos de emergencia debemos actuar rápido. When there are serious spiritual issues to be contended with. Cuando hay ciertos asuntos espirituales que hay que tratar. The next question is, would their spiritual experience likely be deeper and their judgment more reliable? Y la siguiente pregunta es, ¿su vida espiritual estaría más profunda y su juicio sería más confiable? He answered the question this way: we think the tendency all the other way. Y él contestó de esta manera: no, nosotros pensamos que sería todo lo opuesto. In all my years in the gospel ministry, En todos mis años en el ministerio del Evangelio, I absolutely agree with what Elder Butler said. yo absolutamente estoy de acuerdo en lo que dijo el pastor Butler. And then he goes on to say these words. Entonces él continúa y dice estas palabras: We have preserved simplicity. hemos preservado la simplicidad. Instead, En lugar, we've got complexity today. nosotros tenemos de simplicidad, hemos llegado a la complejidad. He said we have prospered in so doing in this simplicity. Y él dijo en aquel año, en aquel tiempo, nosotros hemos prosperado a través de la simplicidad. And he was correct when he said, we have preserved simplicity and have prospered. It is best to let well enough alone. Y él era correcto cuando dijo: es mejor que nosotros dejemos este asunto a un lado. And then he said, for these and other reasons the church manual was rejected. Y después él dijo: por esto y por otras razones el manual de iglesia debe ser rechazado. But sadly, Pero tristemente he proved not to be a prophet. él se probó que no era un profeta. It is probable that it will never be brought forward again. Y él dijo: es probable que este tema
ya no se traiga jamás de regreso. But 49 years later, Pero 49 años después, well, really 48 years bueno, later, realmente 48 años después, in 1931, they discussed the issue of Emmanuel again. en 1931 ellos discutieron el asunto del manual otra vez. And in 1932, they put forward an authoritative manual. Y en 1932 ellos sacaron un manual autoritario. What a sad issue this is. ¿Qué asunto tan triste es este que estamos hablando? I feel sad about it. Me siento triste respecto a esto. It was official 1 year before I was born. Se hizo oficial un año antes de que yo naciera. I'm also sad that the General Conference president at the time Yo estoy muy triste que el presidente de la conferencia general en aquel tiempo was a fellow Australian. era un australiano como yo. The only time an Australian was president of the General Conference. La única ocasión que un australiano fue presidente de la conferencia general. I would have hoped that he would have stood against this church manual. Yo hubiera deseado que él hubiese tenido una posición en contra de este manual de iglesia. It's not my role to condemn anybody No es mi trabajo condenar a cada uno or to praise anybody. o adorar o alabar más bien a cualquiera. That belongs to God. Eso le pertenece a Dios. But I know this was a wrong move. Pero yo sé que este fue un movimiento erróneo. We are seeing the consequences of it today. Nosotros hemos visto las consecuencias de este manual el día de hoy. Ministers seem that they want to be controlled. Los pastores parece que les gusta ser controlados, que quieren ser controlados And told everything that they must do. y que se les diga todo lo que ellos deben de hacer. And yet we know at the end of time it's going to be men under the unction of the Holy Spirit that will be leading the work and taking it to its conclusion. Pero nosotros sabemos que al final del tiempo habrá hombres sinceros, simples, que serán llenos del Espíritu Santo, que tomarán el Evangelio y lo llevarán hasta su fin, hasta su término. Sadly to say that often the manual takes the place of the Bible. Muy triste decirlo, pero a menudo el manual toma el lugar de la Biblia. What has happened to our declaration that the Bible and the Bible alone is our foundation of faith and practice? ¿Qué ha pasado en nuestra declaración que dice que la Biblia y la Biblia sola es el fundamento de nuestra fe y práctica? ¿Qué ha pasado? When we have difficulties or differences of beliefs or understandings of what to do, Cuando nosotros tenemos dificultades, diferencias de creencias o de entendimientos en qué debemos hacer, then the church manual is open rather than the Bible. entonces el manual de iglesia se abre en lugar de que se abra la Biblia. When certainly we should be finding it from the Word of God. Cuando ciertamente nosotros deberíamos ir pero a la Biblia y encontrar ahí lo que debemos hacer. And if we cannot find that answer in the Bible, Y si nosotros no podemos encontrar esa respuesta en la Biblia, then we search the spirit of prophecy. entonces nosotros investigamos en el espíritu de profecía. Because God has given us counsel for these last times. Porque Dios nos ha dado consejos para estos últimos tiempos. And then we can surely know that we're doing the right thing. Y entonces si seguimos esos consejos estamos mostrando que estamos haciendo las cosas correctas. I'm not also talking to fellow pastors. No estoy hablando solamente a colegas pastores. I'm also talking to the elders of the church and the officers of the church. También estoy hablando a los ancianos de iglesia, a todos los que tienen puestos en la iglesia. Seek the word. Busquen en la palabra. Find God's solution. Encuentren la solución divina. And we will know that we're following the principles of heaven. Y haciendo así nosotros estaremos seguros que estamos siguiendo los principios del cielo. And no one will come up and say to us, you are following man. Y nunca nadie vendrá a nosotros y nos dirá, tú estás siguiendo al ser humano.
Oh, dear brethren and sisters, this is the time to go back to where we were. Oh, queridos hermanos, este es el tiempo que nosotros regresemos al punto donde estábamos antes. Let's look at the church manual. Vamos a ver lo que el manual de iglesia dice. You know, as I said, the church manual was established in 1932 in an official capacity. Como yo les dije antes, el manual de iglesia fue establecido en 1931 de una manera oficial. If you go back to the 1932, Si tú vas de regreso y ves el manual de 1932, they had what was the baptismal vows. ellos tenían lo que era el voto bautismal. I won't go through all that's here in the 1932 manual, church manual, No voy a leer todo lo que estaba en el manual de iglesia de 1932, but there were 21 principles of truth and practice pero había 21 principios de verdad y práctica that the candidates had to publicly affirm before they were baptized. que los candidatos debían públicamente afirmar antes de que fuesen bautizados. Now, of course, that's a human document, Bueno, por supuesto, es un documento humano, but it includes some of the fundamental beliefs of our church, the central theme. pero incluye uno de las creencias centrales o temas de nuestra iglesia, Including the sanctuary message, incluyendo el mensaje del santuario, character perfection, la perfección de carácter, the justification and y sanctification, la justificación y la and the santificación, principle of giving to God their tithes and offerings. y el principio de darle a Dios los diezmos y las ofrendas. And they talked about spiritual gifts Y hablan acerca de los dones espirituales and principles of Christian temperance y los principios de la temperancia cristiana and many other principles. y algunos otros principios. But in 1946, Pero en 1946, this was still before I was baptized. esto era antes de que yo me bautizase. It had been reduced to 15 principles. Se había reducido de 21 a 15 principios. And then we come to 1990, it's down to 13 Y principles. entonces llegamos al año 1990 y se ha reducido a 13 principios. You see, a manual, a human manual, changes all the time. Tú ves un manual humano cambia todo el tiempo. At every general conference session, En cada conferencia general de sesión, cada sesión de conferencia general, there are significant changes in the manual. hay o se llevan a cabo cambios significantes en el manual. Now I want to talk to you in a reasoning way. Ahora yo quiero hablar con ustedes de una manera razonable. I was baptized in 1950. Yo fui bautizado en el año de 1950. I was never asked to affirm a statement of beliefs outside the baptismal vows. A mí nunca se me pidió que yo afirmara un sistema de creencias aparte de los votos bautismales. However, had I been asked to do so, Y si se me hubiese pedido afirmar un sistema de creencias, but then the manual is changing many times since then. pero desde ese tiempo el manual ha estado cambiando muchas ocasiones desde aquel tiempo. Am I expected, whatever the changes are, to be loyal to those changes? Y se me espera o se espera de mí que yo sea fiel a esos cambios, cual sean esos o cual hayan sido esos cambios. If I have affirmed such a thing in 1950, Si yo, por ejemplo, hubiera afirmado tal cosa en 1950, it would have been like signing a blank check. hubiera sido como estar firmando un cheque en blanco.
For example, Por ejemplo, after the 2000 General Conference session in Toronto, después de la sesión general de la sesión general en el 2000 en Toronto, I wrote an article on the changes of the church manual at that session. yo escribí un artículo de los cambios en el manual de iglesia en esa sesión en Toronto 2000. I wrote in that there were 80 changes made at that General Conference. Y yo escribí que había habido 18 cambios hechos en esa sesión general. Well, one man that read that article, Bueno, un hombre leyó ese artículo he was alarmed by what I had written. y él, he was, Alarmed. él llegó a estar alarmado por lo que yo había escrito. And he wrote to me. Y él me escribió a mí. And he said, I can't believe that happened. Y él me dijo, no puedo creer que eso haya pasado. Well, I had the full report of the minutes of that General Conference session. Bueno, es que yo tenía el reporte completo de las minutas de toda esa sesión de Toronto 2000. And so I asked one of my colleagues if he would kindly find out how many changes were made. Entonces yo le dije a uno de mis colegas que si revisara ese reporte completo y que me dijera cuántos cambios él podía encontrar allí. When he'd gone through about 3/4 of the report, Cuando él había pasado más o menos 3/4 del reporte, cuando lo había estudiado 3/4 del reporte, he said, do you want me to continue? y él me dijo, ¿tú quieres que yo continúe? I've already come to over 600 changes. Y él me dijo, yo ya he contado cerca de 600 cambios. So I estimate there must be around 800 changes. Así que lo que yo estimo que debe haber alrededor de unos 800 cambios. Now, much of that is editorial and non-consequential, Muchos de esos cambios son editoriales y sin consecuencias. at least to the meaning of the items. Así, bueno, por lo menos en el significado de los temas. I had said 80 because I knew there were about 80 significant changes in the manual.